¿Cómo les va? Buenas noches aquí para los que están siguiendo en Argentina y bueno, buenas tardes o buenas madrugadas para quienes lo hacen desde otras latitudes. Esta actividad es una actividad de Apola cerrada a miembros, solamente socios que estén debidamente afiliados y que hayan hecho los trámites y estén contribuyendo con la cuota social como lo hacemos todos. Esta vez excepcionalmente está abierta tanto a adherentes como público en general, pero incluso las siguientes veces que yo exponga, que ya aprovecho para avisarles que esta es la tercera de psicoanálisis y posmodernidad, la cuarta será el 20 de mayo, la quinta el 24 de junio y la última será el 8 de julio. Ya todas esas, aparte de esta, serán exclusivas para socios. Como les dije recién, esta es la tercera, con lo cual para seguir mi argumento tienen que estar ustedes advertidos de la información que transmití en las otras dos, porque es la presentación de una investigación toda completa que yo la voy presentando en estas distintas veladas breves de 1 hora y media, pero que si nos fuese imaginariamente posible, tendría que ser una única actividad de 10 horas, algo así. Estos son capítulos de una única investigación. Una única investigación que yo comencé, de hecho, este último año, estos últimos 2 años, me he dado cuenta que, bueno, yo comencé con mi formación y estudio en psicoanálisis hace 50 años y hace 35 de mis estudios sistemáticos de la enseñanza de Lacan y todas las disciplinas afines que hace falta articular a la enseñanza de Lacan, y que hará, no sé, 12, 15 años logré producir, logré escribir y proponer en ese momento de apertura el programa de investigación científica en su primera versión. Ese fue para mí un momento obviamente conclusivo. Concluí en la necesidad de un programa de investigación que fuese de orientación científica y que tuviese esos contenidos que no son obviamente los que están... Bueno, ahora tenemos la alegría de informar que ya está en su traducción al catalán, con lo cual cada vez son más los lectores que pueden acceder al programa de investigación científica de Apola en su propia lengua materna. Entonces, hace 12, 15 años concluí la primera vuelta de la necesidad de un programa de investigación científica para una sociedad que respondiese a los problemas del psicoanálisis en su momento de fines del siglo XX y en su proyección para el futuro. En el avance de mis estudios y mis investigaciones he podido sobre eso realizar algo así como la segunda vuelta, como si fuese un doble bucle, que es la puesta en consideración de, me di cuenta estos últimos 2 años, no me había dado cuenta antes, participo de mi saber no sabido, de que los
contenidos con los cuales yo había redactado y propuesto a Apertura y después seguir trabajando con los colegas de Apertura el programa de investigación, había sido confeccionado con, bueno, mis estudios de Freud, muy extendidos, durante muchísimos años me dediqué a estudiar la obra de Freud, la enseñanza de Lacan, la matemática, la topología, bueno, mis libros, modelos, esquemas y grafos, el grafo del deseo, todos ellos corresponden a mis estudios de esas épocas, pero este último tiempo concluí que lo que me había permitido cerrar la redacción del programa de investigación científica había sido la lectura de un número importante, considerable, de autores, sociólogos, antropólogos, etnólogos y filósofos que pensaban la posmodernidad. Y entonces ahora, en esta segunda vuelta de psicoanálisis y posmodernidad, lo que termino es de, al menos para mí, veremos cómo es en Apola y para el público que sigue las producciones de Apola, donde estoy presentando esta investigación, lo que es para mí la segunda vuelta del programa de investigación científica, que es cuáles eran los elementos que además de Freud, Lacan, Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Jacqueline Miller, fundamentalmente, Melanie Klein también, un poco de Anna Freud, y luego mis estudios, porque la enseñanza de Lacan lo requiere, de topología, matemática, lógica simbólica, lingüística moderna, que son todas disciplinas que no hacen tanto, al menos no lo hacen directamente, referencia a la historia, la sociedad, la época, la cultura, la economía, que está también en juego en aquello a lo que nos comprometemos en nuestro accionar los psicoanalistas. Así que entonces ahora sería para mí como la segunda vuelta que terminaría de brindar las fuentes y las ideas, más las articulaciones que, bueno, yo he podido, hasta donde yo he podido realizar en este psicoanálisis y posmodernidad. Para mí, el complemento de segunda vuelta del programa de investigación científica de Apertura en su momento, Apola afortunadamente ahora. Bueno, luego de mi segunda presentación, me alegro mucho de contarles, de informarles que me han escrito una buena cantidad de gente, de colegas, de personas interesadas que participaron de mi primera, pero especialmente de mi segunda exposición, recomendándome una cantidad enorme de libros sobre posmodernidad, además de las fuentes que yo indiqué en la bibliografía, una enorme cantidad de otros autores y además una enorme cantidad de otros libros de los autores que yo sí incluí en la bibliografía, cosa que evidentemente yo no puedo leer y estudiar. No soy especialista en sociología, antropología, etnología, filosofía vinculados al tema de la posmodernidad. No soy especialista. Tampoco soy especialista en topología, ni en matemática, ni en lógica simbólica, tampoco en lingüística. En realidad no soy especialista de ninguna de esas disciplinas que requieren toda la vida de uno para decir soy especialista en la materia. Intento, como ya lo aclaré todas estas veces, ejercer al respecto lo que, tomando de José Pepe Nun,
la función intelectual. Antes de Traverso les había propuesto la función de los intelectuales. Nun le da un alcance muy interesante a la idea de función intelectual, o sea que uno no es especialista en todas esas disciplinas que sin embargo hay que tomar en cuenta cuando uno está vinculado a la tarea como la hacemos los psicoanalistas. Intento ser psicoanalista, intento en mi vocación ser psicoanalista. Como lo planteo, nunca llegaré, porque es como la investigación que hacen los científicos, nunca concluyen, solamente si tienen suerte progresan desarrollando capítulos que cada uno de ellos logrado abre 2 nuevos y esos 2 nuevos logrados abre 4. Cada vez es más lo que no se sabe, muchísimo más, cada vez es más lo que no se sabe que lo que se sabe, afortunadamente. A pesar de lo cual, agradezco en especial a Eduardo Brandan, que nos ha mandado una enorme cantidad de textos digitalizados de acceso libre de los autores que yo recomendé. Los que yo recomendé, muchos textos más que yo no voy a poder leer, pero seguramente algunos de ustedes más jóvenes y con más disponibilidad de tiempo y de capacidad de lectura encararán. A Rosana Veloso porque nos pasó la cita que yo no encontraba de Valéry, y a Flavia Dutra porque recomendó un libro que sí me parece muy importante, de Bauman, de Zygmunt Bauman. Ella lo recomendó en portugués, en español está disponible. Se llama Posmodernidad y sus descontentos. Les recuerdo la cita de José Pepe Nun, que pronunció en el 2011, recientemente fallecido, que pronunció en el 2011 en un debate con Ippola, con Emilio de Ippola. Dice José Pepe Nun: la función intelectual implica adquirir conocimientos específicos en áreas que habitualmente se consideran reservadas a los expertos. Es por eso que yo aclaraba que yo no soy experto. Para después metabolizar críticamente esos conocimientos, relacionarlos con otros que resulten relevantes, el psicoanálisis en este caso, y ponerlos luego al servicio de quienes se interesan en comprender la realidad para poder transformarla. En nuestro sentido, esa realidad es la clínica psicoanalítica y el sufrimiento de todas aquellas personas que consultan. Si ya les planteé la concepción intelectual de Traverso, y también ya incluso reiteradamente la de José Pepe Nun de la función intelectual, justo casualmente leyendo estas semanas apareció una nota sobre Bárbara Kazan, donde ella también define la función intelectual. Así sucede, cuando uno estudia mucho empieza a parecer, quizás un poco delirantemente, que los autores empiezan a mandar referencias justo las que uno estaba necesitando. Dice Bárbara Kazan: la tarea de un intelectual es crear un vínculo con todo el mundo. La tarea de un intelectual es crear un vínculo con todo el mundo. Bueno, ella es filósofa, filóloga, especialista en el problema de la traducción, es famosa por los intraducibles de la filosofía, pero en su momento trabajó mucho a Lacan y muy bien con entonces Jacques el Sofista, que son libros que recomiendo enormemente, y No hay relación sexual, que escribió un artículo de ella y un artículo Alain Badiou. Buscando más datos sobre Bárbara Kazan, porque me pareció que había un libro nuevo, pero después me equivoqué, había leído yo mal en este artículo, no es que era el subtítulo de un libro que yo ya había leído. Buscando sobre ella en internet, en Amorortu, que es donde salió
su libro de No hay relación sexual junto con Badiou, en Amor-Ortu, el libro No hay relación sexual de Lacan, sobre Lacan, de Alain Badiou y Bárbara Kazan, en la sección donde está ese libro es en Psicología Freudiana. En Amor-Ortu, el libro No hay relación sexual sobre Lacan, de Badiou y de Bárbara Kazan, está en Psicología Freudiana. Perdona, me apareció una visita acá. Bueno. Entonces, lo que este trabajo implica es una consideración en especial sobre Alain Touraine, Lipovetsky, Lyotard, Auger, Baudrillard, un poco de Foucault, en relación al problema de la modernidad, de la posmodernidad, y también lo trabajaremos, es muy interesante, la hipermodernidad, que es la idea que agrega Marc Auger. Como dice Nun, digiriendo, ¿no? Como dice, una palabra un poco médica, metabolizar críticamente esos conocimientos. Bueno, entonces todos estos franceses, salvo Bauman, que es polaco-inglés, Fukuyama, que es norteamericano, y Marshall McLuhan, que es canadiense. El resto, Foucault, Touraine, Lipovetsky, Lyotard, Auger, Baudrillard, son franceses, tanto así que se los conoce como corriente de pensamiento francés, incluso filosofía continental, llaman a algunos de estos autores que no son europeos, pero todos estos son franceses. Entonces, estos autores, para pensarlos críticamente, haber participado todos en una generación más joven del Mayo francés y habiendo participado del seminario de Lacan, de cuerpo presente, conociendo a Lacan, escribiendo cosas vinculadísimas a Lacan, ninguno lo cita y ninguno lo nombra. Ninguno lo cita y ninguno lo nombra. Pero notablemente también en lo que leí de ellos, yo leí de algunos 2 o 3 libros, en su momento Karl Popper leí 10 y los estudié, de estos autores 2 o 3, de algunos quizás uno solo, de Lyotard. No leí todo, no conozco todo, solamente hablo de lo poquito, yo no soy especialista de este tema, hablo de lo poquito que leí, pero ya lo hago en una perspectiva crítica, o sea, los intento analizar y los intento pensar y saco mis conclusiones muy hipotéticas, muy superficiales, pero para nuestro pequeño campo, cada vez más pequeño campo de la intelectualidad psicoanalítica, bueno, van estas consideraciones. Lacan no existe, todos hablan de Freud. Todos hablan de Freud. Tampoco ninguno de estos trabaja a las ciencias formales modernas. Ninguno considera la incertidumbre matemática ni lógica, ninguna considera las consideraciones de la física moderna sobre tiempo, espacio, masa, energía, física relativista, física cuántica. Ninguno trabaja en la pérdida, el abandono de la posición de objetividad o neutralidad del físico, del experimentador moderno, la dualidad onda-partícula, que son todos desarrollos científicos de ciencias formales de antes de que estos autores nazcan. No es que uno dice, bueno, pero la física cuántica para Lipovetsky o Marc Auger, no, la física cuántica está desde antes que nazcan, o de la fecha de nacimiento. Salvo Bauman, con la modernidad líquida, que comienza todo su texto oponiendo líquido a sólido, bastante formalmente, tomado todavía de la Enciclopedia Británica.
Yo la tengo acá en la biblioteca, en la Enciclopedia Británica. Era antes de Google. Pero eso no es física moderna, es clásica, Newton, sólido, líquido. Pero hay que tener en cuenta que en los filósofos, también del pensamiento francés, de la filosofía francesa, etcétera, etcétera, como Alain Badiou, Barbara Cassin, Michel Foucault, Lacoue-Labarthe, Jean-Luc Nancy, todos ellos sí, notablemente, quizá luego ya no, pero en su momento, hasta la vida de Lacan, hasta el momento del fallecimiento de Lacan, sí han tomado fuertemente a Lacan, muy fuertemente. Algunos de ellos directamente han publicado libros, y algunos de ellos muchos libros, varios, perdón, no muchos, pero varios libros sobre Lacan. Con lo cual, habría que pensar, yo lo sigo pensando, pero no sé si me van a dar las capacidades, los medios y el tiempo suficiente para pensar por qué los etnólogos, sociólogos, politicólogos, no en absoluto, bueno, no es francés, Laclau, Zizek, claro. Ven que vengo un poco atrasado. Zizek también, claro. Y Laclau, pero bueno, son de una generación menos que esto, me parece, más o menos. Porque me parece que lo que para mí es el problema, Jacques Lacan, porque su desaparición del campo intelectual, que a mi entender es la misma que su desaparición del psicoanálisis. Todo el mundo dice Lacan, pero todo el mundo refiere a Freud o a Miller, no a Lacan. Y también trabaja muchísimo a Lacan, muchísimo, Vladimir Tasić, matemático serbio, sí, serbio, nacido en la ex Yugoslavia, que en el 2001 salió publicado en español una lectura matemática del pensamiento posmoderno. Yo lo recomendé hace muchos años, muchas veces, es un libro muy, muy bueno. En inglés salió en el 2002, en español en 2001, pero dice que el título original es La matemática en las raíces del pensamiento posmoderno. Lo voy a incluir, se me escapó, no de mi biblioteca, pero sí de la bibliografía que armé. Él sí trabaja mucho a Lacan y muchos autores que están fuertemente entrelazados. Una lectura matemática del pensamiento posmoderno no es eso, sino que es la matemática en las raíces del pensamiento posmoderno. Es un título muy superior. Coligüe, ediciones Coligüe, entonces 2001 en español. Si alguien me ayuda, que todos tantos me ayudan tanto, a ver si consiguen, porque yo tengo el nombre del traductor que lo tradujo, que es, ¿cómo se llama? González, perdón, Guillermo Martínez. Guillermo Martínez. Pero no dice cuál es la fuente original. No dice de qué libro, porque dice que el inglés salió un año después, en el 2002. Una lectura matemática de pensamiento posmoderno será publicado en lengua inglesa por Oxford University Press. En el 2002, sí, es verdad, salió en el 2002. Quizás ellos tuvieron el manuscrito en inglés y se lo tradujo antes que se publique en inglés. A ver si alguien me ayuda a establecer si se publicó antes en otro idioma este libro de Vladimir Tasić. Bueno, ¿por qué no se estudia sistemáticamente? Lo que yo planteo siempre es un estudio sistemático, no un artículo que leí y ya doy un seminario sobre eso, o una idea que tuve y ya revoluciono todo con ello, sino un recorrido sistemático que haga algo así. Y me parece que los obstáculos para que el psicoanálisis termine de entrelazarse
inmiccionarse, fundirse con el pensamiento de su época, no con el pensamiento de la época de Freud, el sentido antitético de las palabras primitivas o el inconsciente de la masa de Le Bon, 1870, 1880, que son fuentes históricas muy interesantes, pero no es el pensamiento moderno y no es lo que piensa la gente en la modernidad. Al menos habría que estudiarlo. Establecí para esta oportunidad al menos 3. Primero es que el psicoanálisis está siempre en el retorno, quiere volver al pasado, así que menos que menos irá a buscar los conocimientos de la actualidad que permiten vislumbrar y calcular relativamente, pero permiten vislumbrar y caracterizar la perspectiva de futuro, porque el psicoanálisis solo quiere retornar a Freud, a Lacan, al padre, a la familia, a la sexualidad ordenada. Siempre para atrás quiere retornar. No tiene nada de malo. Es sorprendente, es la única disciplina que yo conozco que quiere hacer eso, salvo las religiones y muchas ideologías políticas, muy de moda en la actualidad, las ideologías políticas, especialmente de derechas, que quieren volver al pasado glorioso, cuando éramos magníficos, antes, cuando había más justicia, antes, con más nacionalismo. Segundo, que el psicoanálisis se considera muy empobrecedoramente extraterritorial. O sea, el psicoanálisis no es etnología, el psicoanálisis no es antropología, el psicoanálisis no es sociología, eso es filosofía, eso es matemática, eso no es psicoanálisis. El psicoanálisis surge del psicoanálisis y es extraterritorial de todos los otros campos del saber, con lo cual se produce eso. Queda extraterritorial como una nube de Úbeda de todos los saberes modernos. Pero es vocación, es actitud, es posición en general del psicoanálisis. Son muy pocos por fuera de Apola los psicoanalistas que no sostienen estas dos dimensiones. Que el psicoanálisis surge de la experiencia psicoanalítica, que no tienen relaciones más que de extranjeridad con todos los otros campos del saber, y que la verdad del psicoanálisis está en el fundamento, en el pasado. La ciencia tiene su perspectiva en el futuro. Cuenta con los saberes establecidos, pero se preocupa por lo que no sabe, que está por delante, no por lo ya sabido que está en la historia de la disciplina. Y tercero, como otro problema que yo considero muy importante, y este sería algo así, responsabilidad de Lacan o por culpa de Lacan o producto de la elaboración de Lacan, es que Lacan concibió al quinto discurso como discurso capitalista. Y entonces los psicoanalistas, lacanianos, freudiano-lacanianos, pero incluso freudianos, clinianos anafreudianos, influidos por estos desarrollos de Lacan, al tomar discurso capitalista, consideran que la actualidad es el discurso capitalista. Y entonces se quedan en una perspectiva sumamente reducida y empobrecida del análisis de la actualidad, que para nada puede ser entendido, comprendido, subsumido en un argumento económico, como yo les había leído la nota, la cita de Lipovetsky sobre se puede creer que es plusvalía, pero esto es muchísimo más amplio e incluye muchísimos más campos que el de la economía, y el de la economía no es fundamental. Es junto con otro conjunto de campos de la realidad humana, social y cultural, cruciales, fundamentales, tanto como la ciencia y la tecnología, la religión, las lenguas, las concepciones de la sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Con el problema que en psicoanálisis decir discurso capitalista lleva a la economía. Y como lleva a la economía, ni siquiera a Marx, porque Marx hace
economía política, no economía de pesos, de dólares, no economía, hace economía política. Pero llevado el psicoanalista al discurso capitalista y pensando en economía, ya está en el goce. ¿Qué gano? ¿Qué se gana? ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué gana el paciente con su síntoma? Ahí gana goce. Siempre hay una idea de ganancia, que es lo que el capitalista quiere ganar, y el neocapitalismo quiere ganar más. Una idea ridícula. Como si los capitalistas modernos fuesen más malos que el gordo, el chancho burgués de Chaplin. Los capitalistas de ahora son más malos, porque quieren más ganar que antes. Un argumento prácticamente ingenuo. Sí, hay una concentración del capital. Sí. Pero les propongo pensar tanto discurso capitalista como plus de gozar son desarrollos en torno a partir de 1968, o sea, del Mayo francés. Y justamente el plus de gozar de Lacan, justamente el plus de gozar de Lacan, aquella dos caras de la moneda o banda de Möbius, las aparentes dos caras de la pérdida que origina, causa todo discurso, como también su en vez, que sería el objeto A, que es la ganancia. Entonces Lacan dice, este concepto es el que verdaderamente hay que usar, hay que ir más allá de plusvalía, porque lo que verdaderamente está en juego, y no en el capitalismo, en el neocapitalismo, en el comunismo, en el socialismo, y en la sociedad medieval, etcétera, etcétera, es plus de gozar, que no es gozar más. Esa es la desgracia del discurso capitalista y la economía, ¿no? Todos queremos gozar más, sino que lo que Lacan propone como su concepto novedoso más amplio que el de plusvalía, que es el plus de gozar, que articula muy sabiamente la cara de pérdida, articulada íntimamente, inmiccionada a la cara de ganancia, ya que hay algo en más, que es el objeto A. Hay un objeto más que la casa, la familia, el dinero, el sexo, el capital, el deporte, el arte. Hay algo en más que la computadora, la televisión, el carro, el automóvil, que es el objeto A. Sí, una muy buena referencia es del seminario 17, la clase del 20 de noviembre del 68, para leer esta dimensión. Bueno. Esta es una cita de entonces la posmodernidad y sus descontentos de Zygmunt Bauman, página 7, que bueno, ya le agradecía a Flavia Dutra el haberme hecho referencia a este texto en especial de Bauman. No creo que yo vaya a leer más de Bauman. Ahora estoy comprometido con la relectura de Vladimir Tazik. Estoy terminando de leer Marshall McLuhan, interesantísimo, interesantísimo. No tanto por la aldea global, sino por el universo, ¿no? Como dice él, la galaxia Gutenberg. Interesantísimo para pensar no la preponderancia de la imagen en el mundo moderno, sino el impacto sociocultural de la aparición de la imprenta de Gutenberg y el libro escrito, la música escrita, el libro impreso que se reprodujo así, el achicamiento violentísimo del analfabetismo, y lo que es ahora el pasaje de esa galaxia a la galaxia de la imagen y el abandono paulatino de la tecnología anterior de la tinta negra sobre la página en blanco. Pero este de posmodernidad y sus descontentos, que es el malestar en la cultura y posmodernidad, porque Bauman toma de...
avanzó la hora. Toma el malestar en la cultura de Freud, trabaja en esta página 7 mucho el título de Freud, cómo se lo tradujo, cómo habría que entenderlo, Das Unglück in der Kultur, después pasó a llamarse Das Unbehagen in der Kultur, bueno, y después en inglés hay distintas traducciones. Bauman, que trabaja muchísimo en ese libro entero en base a Freud, ¿qué vamos a hacer? Es así. Bauman igualmente no nos deja de marcar el error, el gravísimo error freudiano, que es el error de los psicoanalistas y el error global de los psicoanalistas, que creen que el sujeto es igual siempre. 4 pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte. Eternamente igual el Edipo, la madre, el padre. Y en la crítica reduzco, porque se me fue la hora, dice Bauman en la página 7 del libro que es de Akal, 2001 y publicado originalmente en el 97. Dice Bauman, entre paréntesis, al final del primer párrafo de esta página, dice: hoy en día sabemos que lo que el libro relataba era la historia de la modernidad, pese a que su autor prefiriera hablar de Kultur o civilización. La sociedad moderna fue la única en pensarse a sí misma como empresa de la cultura o de la civilización y en actuar de acuerdo a tal concepción de sí, con unos resultados que Freud se propuso explorar. La expresión civilización moderna constituye por este motivo un pleonasmo, porque civilización es moderno y trabajar con la idea de civilización es moderno. Pero Freud creía que hablaba del universo, de todo tiempo, desde el asesinato del padre de la horda primitiva, todo tiempo será igual. El malestar en la cultura, el choque de la biología con las exigencias culturales, la limitación de la satisfacción pulsional, el rodeo, la mamá, el papá, sepultamiento del Edipo. Para Freud eso es universal desde el asesinato del padre de la horda primitiva, y la única diferencia entre los primitivos y los europeos para Freud es que los primitivos quedaban en cierto estado de primitivismo, o sea, no tenían el desarrollo completo del complejo de Edipo, que solamente lo tienen los hombres, varones, cultos de clase media de la sociedad europea. Para Freud no lo tienen ni los niños ni las mujeres, por más adultas y cultura que tengan. Madame Curie, para Freud no existió Madame Curie, solamente existió el marido. Revisen, si tienen un buscador de Freud, pongan Curie y van a ver que para Freud solamente existió el marido de Madame Curie, que fue la única persona hasta su momento y la única mujer, obviamente, en ganar 2 premios Nobel de 2 disciplinas distintas. Con lo cual, un gran defecto que tiene la teoría psicoanalítica y que incide sobre los psicoanalistas, a más de estos 3 que propuse, es que Freud habló del malestar en la cultura o de la civilización, y los psicoanalistas creen que siempre es así. Así que no hay que admitir posmodernidad, porque posmodernidad, modernidad, medioevo, Egipto de los faraones, es igual. Bueno, Juli, si podés subir el PowerPoint que te envié, que es el único para la reunión de hoy. Ah, buenísimo. Bueno, habrán visto entonces que hice una operación sistemática. Intento que no sea reduccionista, pero sí reducida. No somos etnólogos, no somos antropólogos, quizás algunos de ustedes sí, y chapó por ello. Nuestro grueso no somos sociólogos, antropólogos, etnólogos, filósofos, historiadores, ni estudiosos de la modernidad y menos de la posmodernidad. Con lo cual hice una reducción a un conjunto de autores que consideré mínimo, seguramente en gran medida por mi ignorancia, por la cual pido disculpas, pero si uno no opera con su ignorancia,
lo único que cabe es ignorar la ignorancia, o sea, esconderse, o peor todavía, hacer que ésta no existe. Y entonces les preparé este Power, me costó mucho llegar a condensarlo y precipitarlo, donde los ordené en el sentido antihorario, los ordené por fecha de la publicación del libro principal para este tema que yo consideré de estos autores en función de mis pocos conocimientos. Seguramente ahora lloverán un montón de referencias de otros libros buenísimos más. Difícilmente yo los pueda leer. Incluso les pido disculpas porque dice post con T, modernidad, y hoy en realidad todos los autores escriben post, sin T, postmodernidad. Entonces verán que puse primero, porque es el más antiguo de los libros que consideré, 1968, de Marshall McLuhan, que él trabaja comunicación e información, o sea, cómo la modernidad está caracterizada en una de sus facetas, ven que son 7, como si fuesen las facetas de un brillante, que todas constituyen al brillante, su calidad y la luz que produce en su forma de refractar la luz. Entonces, él trabaja comunicación e información. O sea, vivimos en una era de comunicación e información distinta a la explosión de comunicación e información que generó la revolución de la imprenta de Gutenberg y el libro escrito, que ahora queda sustituido por estas nuevas tecnologías, con lo cual todo lo que está ahí atrás es, para mí, todavía tiene valor, porque yo los trabajé tanto en los libros que tengo, que están todos marcadísimos, con lo cual puedo aprovechar de mis marcas, aunque sean antiguas, ¿no? Luego, Alain Touraine, que trabaja mucho la lucha de clases, la perspectiva de la lucha de clases. El anterior, Marshall McLuhan, la de la incidencia del cambio de la comunicación, de la información entre la modernidad y la posmodernidad. Y Alain Touraine, en la lucha de clases, dice que si bien en la modernidad era explotación, sería plusvalía, en la posmodernidad se trata de alienación. Muy interesante, muy interesante. El tercero es Jean Baudrillard, su obra de 1970, es la de la bibliografía de la vez pasada. En la fecha que pongo de la bibliografía de la vez pasada, que trabaja la sociedad de consumo. Un nuevo fenómeno que no es ni capitalismo, porque el capitalismo también de la modernidad, sino una problemática propia de nuestra época, que es la sociedad de consumo. Siempre se consumió, siempre hubo ese objeto de consumo simbólico, el potlatch, siempre, pero ahora vivimos en una sociedad de consumo. Luego Jean-François Lyotard, que trabaja la incredulidad de los metarrelatos, o sea, la caída de los relatos que explicaban como el nazismo, por un lado, y el comunismo, surgidos en épocas bastante comunes, de hecho fueron rivales políticos y militares. Trabaja en la caída de estos relatos utópicos. Es cierto que en estas últimas décadas, este último par de décadas, han surgido en muchísimos países, tanto de derecha como de izquierda, intentos de reflotar los relatos utópicos, pero reconozcamos que ya no cumplen la función que cumplieron hasta la Segunda Guerra Mundial los relatos utópicos. De hecho, ahora nos caracterizamos en una época de relatos distópicos. Todas las películas y relatos de destrucción, la desaparición del planeta, la invasión alienígena, la explosión de la bomba atómica que hizo que los pocos sobrevivientes vivan en los
en cuevas subterráneas, el agotamiento de los recursos energéticos, del agua, son relatos distópicos y quizás caracterizan, obviamente, mucho más a nuestra época, al menos en ciertas sociedades ricas, postindustriales, de países como los centrales de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, Arabia Saudita, de altísimo nivel de calidad de vida. Son países que tienen muchísimo menos que lo que suele suceder más en América Latina. En América Latina todavía tenemos una vigencia importantísima de los relatos utópicos. Tenemos más relatos distópicos y parece que la sensación propia más común de la posmodernidad es: vamos inexorablemente y en poquito tiempo al desastre, independientemente del estudio del calentamiento global, la desaparición de los corales, la desaparición de los bosques, la liquidación de la fauna silvestre como la conocimos, la multiplicación de las condiciones para la aparición de virus. Independientemente de eso, incluso antes de que vengan las informaciones que inciden mucho en la opinión pública sobre estos, ya luego de la bomba atómica, la caída del muro de Berlín, el suicidio de Hitler, incredulidad en los metarrelatos que refuerzan muchísimo la idea de que, bueno, lo que yo crea, lo que yo piense, lo que a mí me guste, lo que yo pueda. Gilles Lipovetsky, todos autores importantísimos con ideas magníficas que a mí me hizo muchísimo bien cuando redacté el PIC, haberlos conocido en una primera vuelta y ahora haber podido recuperar esas lecturas más otras que me permitieron hacerme, por ejemplo, Power, que no es gran cosa, pero para mí fue un paso. Lipovetsky, quien diagnostica, además de la era del vacío, la sensación que los psicoanalistas llaman el sinsentido de la vida y creen que es de la vida en general, acentuado por la ciencia que masifica. No es cierto que lo trabajé la vez pasada, no es cierto que la ciencia masifique. No es cierto que provenga de la ciencia la masificación, y de hecho vivimos en un mundo que tiende más al hiperindividualismo que la masificación. Con lo cual la paradoja psicoanalítica es prácticamente una contradicción. Lo que dicen los psicoanalistas es prácticamente contradictorio con el análisis de la pluralidad de estos autores sobre la posmodernidad. Lo que dice Lipovetsky es que este momento del individualismo es lo que él llama el proceso de personificación. Y es que ahora todos nosotros, cada uno, debe proveerse de sus propios medios para hacerse a sí mismo. O sea, sería como una superación del deseo de reconocimiento como se lo manifiesta en general, porque ya cada uno de nosotros debería constituirse como individuo, proveyéndose a sí mismo las herramientas con su música, sus gustos, su ropa, su ideología, sus líderes, su forma de concebir el arte, la literatura, la política, la economía. Aprovecho para hacer un comentario. Me escribió de Apola, agradezco muchísimo, Alberto Aníbal García Aguilar de Apola Morelia, que me equivocaba yo cuando decía que, a ver, ¿cómo lo dice él más o menos? De que el individualismo había sido un producto propio de la posmodernidad, sino que hay antecedentes. Él pone del siglo XII. Bueno, en realidad estos cortes, el corte medioevo, modernidad, renacimiento,
modernidad, posmodernidad, no son cortes como se pensaron a partir de la época marxista revolucionaria, de un corte absoluto, el movimiento guevarista, un corte absoluto y la producción de un hombre nuevo. Recomiendo mucho, lo cité en su época mucho, no puedo estar volviendo a citarme con todos los autores que yo aproveché, no son ni los mejores ni los únicos, son los que yo aproveché para pensar estos problemas. Jean-Pierre Bernard dice que ningún corte histórico es absoluto, es que cambian algunas variables, algunas dimensiones que se articulan a otras que continúan, pero la estructuración global permite hacer diagnósticos de cambio de época. Si uno piensa, por ejemplo, y es mi respuesta a Alberto Aníbal García Aguilar, gracias por favorecer el diálogo y pensar mejor estas cosas, que el individualismo tampoco comienza en el siglo XII. De hecho, podríamos pensar que antecedentes, por ejemplo, el cristianismo como religión surgida a partir de, bueno, Jesús, Pablo, primer siglo de la era cristiana, primero, segundo, de fuentes hebreas, eran judíos, fuentes hebreas, se produce un cambio ahí donde el pueblo se salvaba todo junto haciéndose piadoso, y a partir de, bueno, de vuelta, Jesús, Pablo, no sé bien cómo considerar esa inmixción que llamamos el cristianismo primitivo, la salvación ya será de cada uno, ya es individual. Si crees o no crees que Jesús es el Mesías, te salvarás o no te salvarás. Y si tú lo crees y vives en esa fe, no salvas a tu familia, te salvas vos. Y de hecho hay antecedentes, por ejemplo, incluso en Sócrates, que según Platón, de vuelta, Sócrates, Platón, empieza a advenir respecto de los mitos antiguos griegos, pero es que tú crees en los mitos. Y ahí ya la pregunta incide por, no como dije recién para Jesús y Pablo, tampoco para la Revolución Francesa con los derechos del individuo, o la modernidad, donde ya empieza a visualizarse el corte de cada uno con su familia, Montesco, Capuleto, incluso hay religiones como las protestantes que muy modernamente, muy capitalistamente ya veían con muy buenos ojos la salida para lo que era antes prematura del hijo del seno familiar y que éste haga su destino, lo que se ve mucho en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, de el joven que termina el colegio secundario y va a hacer su universidad a otra ciudad. Está muy bien visto que sea en otra ciudad, que se corten esos lazos, donde se empieza a ver también entonces que el joven, la joven, no hablo en lenguaje inclusivo porque me trabo, les pido disculpas. Pero con lo cual no es que yo proponga que la biologización, el nihilismo, el individualismo comenzaron en 1945, 1950. Obviamente son largos procesos que tienen profundos antecedentes, quizás desde el origen de los tiempos, que se van perfilando en cierta tendencia, articulados a otros tantos, tales así, que empiezan a preponderar ciertos estilos, ciertos modos, ciertas ideologías, ciertas religiones, ciertas políticas, incluso que favorecen cierto tipo de capitalismo en lugar de otro. No fue lo mismo el capitalismo que se desarrolló en Norteamérica
con anglosajones protestantes que el capitalismo, entre comillas, que se desarrolla en América Latina a partir de la conquista de españoles y portugueses católicos. No es lo mismo. Pero me parece que sí, entonces vale la pena poner a trabajar en este nivel de las 7 facetas que yo voy a intentar en las próximas 3 reuniones presentar muy abreviadamente y para armar más que nada una perspectiva sistemática que permita localizar al psicoanálisis, porque entonces la relación al padre, la relación a la familia, no voy a traer hijos a un mundo como este, el sinsentido de la vida, quizás no sea por el goce biológico de las tripas, de la pulsión de muerte más la libido. Quizá el silencio, quizá la práctica de un psicoanálisis rápido, breve, de 2 o 3 minutos, ya sea un requerimiento posmoderno. Tan largo, un análisis tan largo. O no, bueno, el amor se disolvió entre nosotros porque después de 10 años, ¿qué amor puede continuar? Pero eso es por el tratamiento típico que sufre el tiempo. Marco Yes es mejor para leer. El tratamiento específico que reciben el tiempo y el espacio en la posmodernidad. Pero igual todos no dejan de advertir que el tiempo, justamente por la pérdida de las utopías, pasó cada vez más a acortarse y ser cada vez más el tiempo presente, el del consumo con la tarjeta, el de la pérdida del valor del ahorro, y más, cada vez más, una vida en endeudamiento por tarjetas de crédito, sin hablar de crisis económica de ningún país en especial. Me da la impresión que muchas consideraciones que los psicoanalistas consideran universales y originados en una concepción individualista y biologicista del sujeto, quizás corresponden más a una modulación que entonces hay que conocerla y posicionarse frente a ella de la posmodernidad. Por eso psicoanálisis y posmodernidad, sino para mí psicoanálisis desfasado de su época. Un psicoanálisis del fin del 19. Un psicoanálisis del fin del 19 y es verdad que había ya tendencias incipientes en juego de la posmodernidad, pero un psicoanálisis fuera de época. Realmente fuera de época según mi diagnóstico. El programa de investigación científico de Apola indica eso también. No hay que trabajar hoy centralmente yo, super yo y ello. Estimo yo, me animo a decirlo, ni siquiera centralmente la sexualidad en la base de la experiencia analítica, y también me animo yo a decir, que esto lo dijo Lacan, perdón, y lo que yo me animo a decir tampoco necesariamente simbólico, imaginario y real, sino biologicismo, individualismo, nihilismo, tiempo presente, sin sentido de la vida, porque son verdaderamente los problemas de época de lo que podemos decir algo más allá del caso por caso de cada condición particular del sujeto. Bueno, y ahora sí, en los últimos 10 minutos, los últimos 15... ¡Ay, tenía que haber dicho! Me olvidé, perdón. Redacten las preguntas apenas las tengan, ya sean capaces de redactarlas, porque si las dejan para el final de la reunión, yo voy a poder responder las que ya estén redactadas, que me pasen, y quizás les quedan para después. Igualmente no podré responder más que algunas poquitas, pero bueno, me pidieron que pase ese aviso. Bueno, ahora quizás lo más radical que tengo para decir en esta reunión. Todos los demás ingredientes que estuve diciendo hasta ahora me parecen ingredientes necesarios. Mi forma de pensar y plantear el pensamiento que quiero comunicar en la modalidad de comunicabilidad científica es presentar
la argumentación en forma articulada lógicamente de A a B, de B a C, de C a D, de D a E, para ir concluyendo en forma de bucle, con lo cual el paso que atraviesa todas las argumentaciones me parece importante, me lleva más tiempo, por eso soy un autor de pasos muy lentos, muy progresivos, muy acompasados, y no produje un año un puff tremendo. El programa de investigación científica sí me pareció, de mi producción, esa redacción sí me pareció como un pequeño salto, pero si ustedes ven mis conferencias, mis seminarios, mis libros, van a ver que doy muy cortos y pequeños pasitos cada vez. Lo que pasa es que pienso así, pero además estimo que es importantísimo comunicar así quien escucha con atención puede seguir el razonamiento, intentando que radique no en mi prestigio personal, ni siquiera en las citas de autoridad, que puedo hacer de Freud, de Hegel, de Foucault, de Lacan, a pesar que no dejo de hacerlo, porque también tiene su valor, sino en la coherencia, en la racionalidad de la argumentación. Nunca será total, pero sí en la coherencia o racionalidad de la comunicación, de lo que soy capaz de formalizar y teorizar del asunto. Con los casos clínicos procedo igual, tanto en el análisis de casos clínicos que hice yo con grupos de personas interesadas, o que realizo en Apola, pero también cuando atiendo demandas de analizantes. También procedo así. Trato de plantear el problema, diagnosticarlo, ver cuáles son sus componentes, cómo se articulan esos componentes lógicamente, en qué medida fallan, en qué medida se traban, por qué, y a partir de ahí hago un cálculo de cuál podría ir siendo construida la solución, que como no somos futurólogos no podrá prever más que uno o dos pequeños pasos de lo que podría ser la resolución de ese caso, pero también procedo así. Entonces ahora sí, lo nuclear me va a llevar muy poco tiempo decirlo, porque lo voy a desarrollar en las próximas 3 reuniones. Hay que distinguir, lo tomé de las versiones más difundidas del problema, la designación, entre posmodernismo y posmodernidad. Posmodernismo es un nombre elegido para trabajar estos próximos 10 minutos. Después, como en Misión Imposible, podría desaparecer perfectamente como nombre. Pero son dos campos bien distinguidos de posicionamientos. Posmodernismo es la actitud fundamentalmente artística y filosófica, yo agrego y psicoanalítica. Es la posición que asumen artistas, filósofos y muchísimos psicoanalistas, algo así como en contra de la modernidad. Posmodernismo sería un rechazo a la modernidad. Un rechazo quizás con ideas revolucionarias, pero un rechazo a la modernidad. Posmodernidad es un diagnóstico de época. Posmodernismo es un posicionamiento, que sea, como ser comunista, ser fascista, ser peronista, ser antiperonista, bolivariano, chavista, trumpista. Es una posición que se asume, que es antimodernidad. En esto el psicoanálisis hegemónico entra masivamente. Y posmodernidad es un término que propongo junto con la mayoría consensuada de los estudios sobre esta temática al diagnóstico de época y de sociedad que se realiza. Ya les presenté el arco de autores que al respecto tiendo a pensar que deben estar entre los más importantes. Y los libros que elegí de cada uno de ellos tiendo a pensar que está entre los más importantes de esos autores en función de la temática y de la perspectiva sistemática, estructural que intenté darle.
Entonces, posmodernismo en arte y cultura es como una posición revolucionaria, en filosofía también, en psicoanálisis también, de crítica y superación. Abandonemos la modernidad y superémosla en así un gesto de ínfula revolucionaria. ¿En qué se caracteriza el arte, la filosofía y el psicoanálisis como antimodernidad? Sería oposición al racionalismo, culto a las formas, en arte especialmente, falta de compromiso social y o de conciencia histórica de la obra, o sea, la obra ya no está vinculada como lo estuvo en la modernidad a luchas de clases, luchas ideológicas. En América Latina se ve menos esto. Se ve cada vez más, todavía menos. Y el fin de las escuelas para cobrar una referencia individualizada. Ya los artistas no se inscriben en escuelas, sino que la producción es mía. Y es la demanda de los artistas de hoy. Tenés que encontrar tu propia forma. Tenés que encontrar tu estilo. Cada artista tiene que encontrar su propio estilo. Pero eso es en oposición a la modernidad, porque se suponía que la modernidad se apoyaba mucho en la escuela de arte, la escuela de música, de pintura, de danza. Y en filosofía, entonces, la superación activa de la ilustración, o sea, la crítica al racionalismo. Es un psicoanálisis es absoluto. No se trata de ideas, no se trata de pensar. Como dice Lutero, no importa lo que dijo Lacan, no se trata de pensar las ideas. Eso es academicismo. Lo que importa es su gesto. Se paró y habló con una ropa media extravagante y un tapado de astracán delante de cientos de personas. La frase que se utiliza es deconstrucción del logocentrismo. El logos, el discurso, el saber, la lógica. Hay que superar eso rompiéndolo. Y el psicoanálisis de las últimas décadas se dedica masivamente a eso y hasta se afirma que Lacan hizo también eso y hasta que Freud hizo también eso. Jorge Alemán sostiene eso. Entonces, en filosofía sería una posición de ruptura con el orden, la razón, lo establecido. Y ahí, esa es la diferencia que aparece con el psicoanálisis, porque ahí es donde aparecen los movimientos feministas. Se inscriben en este posmodernismo, pero rompiendo también con el orden de las familias, los sexos, las parejas, la sexualidad y el amor. Ahí el psicoanálisis se frena y ya no va. Ahí el psicoanálisis es, lamentablemente, en su gran mayoría, los psicoanalistas son antifeministas, e incluso con fuerte rechazo a todo lo trans, lo queer. Entonces el psicoanálisis se inscribe como el arte de la segunda mitad del siglo XX y del siglo XXI y la filosofía como una ruptura de la razón, de la ilustración, del logocentrismo, una ruptura con las escuelas y una búsqueda extrema de la posición individual. Siendo que con posmodernidad, y por eso hice el power que subimos, con posmodernidad se indica un diagnóstico interpretativo. Diagnosis es justamente interpretar para separar y poder distinguir y ver con claridad, como el ideal cartesiano de Descartes, cartesiano de claro y distinto, de la articulación de los campos
de los registros culturales, económicos, políticos, sociales, familiares, que se encuentran todos ellos estructurados como intenté presentar en el Power, y que implica ese diagnóstico de la articulación sinérgica, como dice la vez pasada, potenciada de todos los elementos unos con otros, se potencian a sí mismos en sinergia, entonces en produciendo el fin de los relatos, el fin del progreso, de la idea de progreso. Los psicoanalistas odian la idea de progreso. Si vos le decís, pero el psicoanálisis no progresa, pero no hay progreso. Los psicoanalistas dicen que no hay progreso, en su gran mayoría. Alguno me escribirá ahora, no todo, yo sostengo el progreso, mi maestro sostiene el progreso, mi analista sostiene el progreso. Claro, no todo, yo no conozco a todos. Yo no conozco a todos, no conozco a todos los nazis. De hecho, me enteré que hubo una lucha muy fuerte entre un líder nazi de izquierda y Hitler, que era el líder nazi de derecha, y que hubo una pugna entre ellos, y que el líder nazi de izquierda denunció a Hitler de que había sido el causante del suicidio de su sobrina, con quien supuestamente habría tenido una relación incestuosa, y que ella se suicidó, y que este de izquierda lo acusó a Hitler de causar la muerte o directamente de asesinarla. El juez, que la misma tarde dijo que no había sucedido nada de eso, fue nombrado ministro de Justicia de Hitler cuando asumió. Entonces tenemos, no todos, pero el psicoanálisis, una forma abreviada de decir el psicoanálisis hegemónico, yo no sé quién es, pero la gran mayoría de los psicoanalistas rechazan la idea de progreso. No hay progreso. El psicoanálisis no progresa, es Freud. Hay que volver a Freud, a la fuente, porque es como la fuente de la pulsión. Eso no progresa, es así desde que el hombre es hombre. Ahora no sé cómo lo dirán. Entonces, el fin de los relatos, el fin del progreso, el fin de la razón, el fin del arte como algo establecido, el fin de la historia, el fin del otro, el fin de la verdad, bueno, el fin de las utopías, la sociedad de consumo, la sociedad postindustrial, la modernidad líquida, que es lo que vamos a trabajar con Bauman. Pero entonces no dije lo de Bauman, del Power. ¿Qué pasó con Bauman? Me salté a Sigmund, me perdí con Hipermodern. No, desde Lipovetsky no leí más el Power, discúlpenme, estoy súper distraído, me parece. Bueno, después sexto, Marc Augé con la hipermodernidad. Todos los autores de la modernidad tienden a hablar de la pérdida. Y Marc Augé plantea una idea muy interesante, y es que hay exceso. Por ejemplo, no hay que falta de sentido, como todos dicen, estos mismos autores geniales que yo les cito, y que trabajamos en la próxima reunión, sino que Marc Augé dice que lo que hay es un exceso de demanda de sentido. O sea que sentimos que hay falta de sentido porque tenemos la necesidad, por la demanda sociocultural, de encontrarle sentido a todo. Y de Bauman, la modernidad líquida. Miren, me salté los 2 puntos, bueno, disculpen. Que es la modernidad líquida y es la liquidificación, se hacen líquidas las instituciones, la pareja, la fidelidad, la familia, la verdad, el valor de la democracia, las instituciones propias y muy jerarquizadas hasta la modernidad. Bauman presenta muy bien caracterizado, y es el que más cita a los otros autores, o casi el único que cita a los otros autores, cómo vivimos en una época de la disolución de las instituciones sociales y colectivas, que obviamente se suma al individualismo extremo, por Lipovetsky, con un
proceso de personalización, pero claro, si el proceso de personalización, el valor de la familia, de la clase social, la pérdida de afiliados, de los sindicatos en los últimos 50, no ya de los afiliados al Partido Comunista, que quedó prácticamente en cero, sino que la pérdida de afiliados en los países donde no es obligatoria la afiliación, porque donde es obligatoria la afiliación no se puede leer ningún gesto particular. Es notable lo que los sindicatos mandan a votar en las elecciones ya prácticamente no es ni la mínima parte del valor que tenía hace 50, 60, 70, 80, 100 años lo que mandaba a votar el sindicato. Por eso Alain Touraine plantea que ya no hay tanto espíritu de clase y no se trata ya tanto de explotación del capitalista sobre el proletario, en lo que se llama la posmodernidad, no en que la economía no haya dueños del capital y quienes trabajan, sino alienación. Y entonces los efectos, y con esto cierro, me fui un poquito de hora, los efectos fundamentales que, sostiene el programa de investigación de Apola y que yo propuse a Apertura en su momento, porque yo adhiero plenamente a esto que propuse y sigo proponiéndolo, salvo que el programa de investigación ha sido desarrollado gracias a la colaboración de un montón de compañeros de Apertura y de Apola, que seguimos trabajando ya en una comunidad muy fuertemente entrelazada. Son entonces el nihilismo, que no hay objeto de valor, frente a lo cual nosotros tenemos que pensar muy bien si la solución no es el objeto A, la decepción, el pesimismo, el tedio, la inquietud, la frustración, la falta de expectativas, que pueden ser características fundamentales de la clínica moderna. A partir de aquí, entonces, doy por terminada este capitulito de mi presentación del fin del año pasado y todo este año sobre psicoanálisis y posmodernidad, que va a seguir entonces con Alain Touraine, Jean Baudrillard, Lyotard, Lipovetsky, Bauman y Oyer. Si me da el tiempo presentaré Marshall McLuhan algo, quizás pida alguna reunión más y alguna conclusión que pueda llegar a obtener de mi relectura de Vladimir Tásik. Bueno, hasta aquí. Se nos fue un poquito el horario, pero 10, 15 minutos seguramente tendremos para intercambiar, discutir, aportar más elementos a esta investigación que yo pude presentarles. La idea es que si existe la modernidad, lo que estoy planteando, lo que estos autores plantean, este modelo es muy visual y muy proclive a hacerse algún tipo de idea de corte con continuidad. Tiene la virtud de presentar una idea de cómo pensar corte con continuidad. Bueno, entonces, si desde la Secretaría me van pasando las preguntas. Bien, aquí está la primera, de Agustín Ferrari. ¿Cómo leería desde el PIC el planteo post-lacaniano del super-yo moderno voraz, que empuja a los objetos con la orden de goza, consume, y que produce culpa por no estar realizándose? Excelente pregunta, gracias Agustín Ferrari por plantearla. Primero que con estos autores, especialmente Lipovetsky, les voy a presentar lo que sería el engaño del goce milleriano, o como llama Agustín, poslacaniano, no sé, poslacaniano debe ser milleriano.
Si no, no tengo forma así rápida de pensar post-lacaniano. Me parece que es milleriano. Post-lacaniano para mí es milleriano. En mis pocas posibilidades de leer, se imaginarán si he leído todo esto y tengo vida personal y tengo un consultorio todos los días, toda la tarde hasta la noche y a Pola. Puedo leer también de psicoanálisis. Me afano mucho por leer, pero cuestionan el concepto de goce. O sea, no es nada más que un ideal discursivo y que en realidad lo que los autores estos plantean no es que se demanda gozar, ya que no es que se goza, lo que se demanda es consumir e incluso consumir objetos abstractos o tridimensionales que den apariencia de goce, pero que eso invierte en forma de banda de Möbius inmediatamente en sensación de vacío que reduplica la demanda de realización en un nuevo viaje, un nuevo objeto, una televisión más rápida, un celular, una nueva mujer, una nueva pareja, un nuevo hombre. Consumir objetos también pueden ser abstractos, música, paisajes, muchos paisajes, produce automáticamente una sensación de vacío que multiplica la demanda de consumir y que solamente goce sería un modo de presentarse la exigencia de consumir para realizarse individualmente. La desgracia que el imperativo del goce, todo eso remite al superso, que remite a la pulsión, que remite al Edipo, que el padre que prohíbe, que la ley, que no gozará, pero gozará si te prohíbe el goce. Mi impresión es que los autores de la posmodernidad han rectificado mucho de estas ideas y han presentado un escenario muchísimo más razonable y más, consecuentemente, más creíble y más articulable a lo que uno ve todo el tiempo, que la famosa exigencia de goce, la demanda de goce del psicoanálisis post-lacaniano, milleriano, freudio-lacaniano de los últimos 30, 40 años. Tenía un componente más la pregunta, y que produce culpa por no estar realizándose. Y sí, pero el consumo más que culpa lo que produce es vacío. La falla del consumo produce más vacío que culpa. Todo esto está elaborado con la terminología freudiana, que es súper limitada de fin del 19. Todo está pensado con el super yo, la culpa, el Edipo, la ley, y el goza sería de las tripas, de las pulsiones. Y ahora, como hay menos padre, porque el psicoanálisis quiere el padre de antes, hay más goce, más exigencia al goce, porque hay menos padre, entonces habría más culpa. ¿Pero dónde se ve esa culpa? Bueno, es pensar la posmodernidad con categorías biologicistas, freudianas, de mediados de la modernidad. Bien, esperemos a ver si hay otra. Gracias, Agustín, muy buena pregunta. Gloria Alra pregunta: releyendo actualmente el seminario 17, me encontré con la afirmación de Lacan acerca de que no hay progreso. ¿En qué sentido lo decía allí? No sé. No recuerdo, Gloria, gracias por tu pregunta. No recuerdo, Gloria, haber leído No hay progreso como diagnóstico general de época. Lacan, que trabajó estructura de Claude Lévi-Strauss, lingüística estructural de Jacobson, que no se le escapó el corte producido por Saussure, que trabajó la física relativista de Einstein, que criticó a Einstein por cuánto se había pegado a versiones teológicas, que estudió Feynman, física cuántica.
no, que él mismo es un autor que ha hecho avanzar muchísimo. Debe haberse referido a algo en especial, No hay progreso, pero no lo ubico, no lo localizo. Y no sé en qué clase, en qué contexto, referido a qué. Es el autor del cual menos espero, salvo de los de Apola, menos espero un rechazo al progreso. De hecho, con su vínculo tan íntimo con los surrealistas, pero no sé, pido disculpas, no tengo presente haber leído eso y no sé en qué sentido lo decía. Perdón. La siguiente, la anteúltima, vamos a decir, Gabriela Cecilia Ojeda dice, considerando que cada época construye sus problemas y posibles soluciones, ¿qué problemas y estrategias terapéuticas eficaces propone el psicoanálisis lacaniano en esta posmodernidad? Ninguna, porque el psicoanálisis lacaniano, o sea, el de los discípulos de Lacan, el psicoanálisis lacaniano, no propone ninguna porque no acepta la posmodernidad, propone retorno a Freud, retorno a Lacan como la primera estación para retornar a Freud, para retornar a la ley del padre, a las relaciones de libido masculina y libido femenina. No, el psicoanálisis lacaniano, ninguna. Lacan, mi impresión es que todas. El sujeto como ese mayúscula barrado en la respuesta que aporta la enseñanza de Lacan como respuesta al individualismo moderno. Al nihilismo moderno, el objeto A. La metáfora paterna a la disolución del Edipo como expresión de la familia burguesa tradicional de la modernidad. O sea, en la enseñanza de Lacan, el campo del otro como oposición junto con la noción de sujeto. Son todas nociones articuladas. Yo armo tablas así de doble entrada para pensar con un poquito de mejor sistema de distinción en los conceptos y que escapar a la ensalada psicoanalítica moderna donde todo se dice confuso, todos los conceptos llevan a todo. La noción de otro para operar y el campo del lenguaje, el inconsciente estructurado como un lenguaje, la pulsión como el eco del decir en el cuerpo, etcétera, etcétera, para oponerse al biologicismo, al no hay otro. Pero bueno, el psicoanálisis lacaniano rechaza todas esas instancias porque pretende una concepción opuesta a la de Lacan. Por eso mi sorpresa de que estos autores que trabajan tan genialmente, cada uno de ellos, también en la medida de sus intereses y orientación de sus estudios, estas facetas de la posmodernidad, que se queden con referencias a un autor moderno, esto es antiguo, y que ninguno haya admitido trabajar Lacan o no haya recibido del campo lacaniano la información necesaria para saber que Lacan trabaja en esos mismos senderos y aportando soluciones o, bueno, esbozos de solución. En el programa de investigación, ¿quién hizo la pregunta? Gabriela Cecilia Ojeda, en el programa de investigación, tal como yo lo redacté hace 15 años y tal como fue redactado por los socios, los miembros de Apertura y de Apola en las siguientes versiones, justamente figura cómo Lacan aporta las soluciones, pero Lacan aportó el objeto A, pero el psicoanálisis lacaniano, freudo-lacaniano, trabaja en el sinsentido. O sea, todo es al pedo, nada tiene valor, todo es sin sentido. Frente a la modernidad líquida, que es la disolución de las figuras de autoridad, que estos autores también trabajan muy bien la pérdida de poder de las figuras de autoridad, como la de los políticos, son todos corruptos. Se dice ahora, y yo siempre pienso, ¿pero qué? ¿En 1900 no eran corruptos? En 1800, por ejemplo en Argentina, los políticos, los presidentes, ¿no eran corruptos?
en la década infame, la dictadura militar, ahí justamente se establece en un cuadro de doble entrada como individualismo, nihilismo, biologización y tiempo presente, porque para Lacan el tiempo también está operado en una lógica muy interesante, porque para Lacan justamente lo que no hay es tiempo presente. Con futuro anterior, el tiempo es presentado como el bucle, en esta misma lógica, S1, S2. Voy a incluir un poquito la pantalla para que se vea mejor. En un tiempo que, así como sincrónicamente avanza, sincrónicamente retrocede, y así se produce entonces el bucle temporal del futuro anterior, donde mal se podría proponer el valor del instante del tiempo presente. Pero, como dicen los psicoanalistas, de Badiou, el acontecimiento. No hay acontecimientos, si no están pensados en la temporalidad del bucle del futuro anterior, o sea, si no cobran su sentido por los antecedentes del pasado y lo que permite habilitar una perspectiva del futuro, todo esto establecido en forma de bucle, no hay acontecimiento. De hecho, para mí puede ser un acontecimiento catastrófico, algo que sucedió hoy y estar absolutamente amargado, y otro puede desconocerlo por desinterés, y otro puede estar contento por lo que sucedió, y otro puede considerar que es una insignificancia. Pero el psicoanálisis lacaniano, post-lacaniano, freudio-lacaniano, en todas esas versiones, que yo no distingo, pero bueno, deben existir, pero yo no distingo, se trabaja el acontecimiento como justamente una característica propia de la ideología postmoderna, que es solo vale el tiempo presente. No hay ni pasado significativo y no hay futuro en la distopía. Lacan propone el bucle temporal, si bien practicó en un tiempo muy breve, o sea, estaba imbuido del tiempo postmoderno, él, la persona, pero en su teoría y en su modelo teórico figura una operación sobre el tiempo presente, que es justamente la oferta que puede ser el psicoanalista, alguien tomado por el instante presente, y puede decir, pero ¿por qué no ponemos a trabajar el bucle temporal? Un freudiano solamente propone retornar, solamente propone retornar al pasado, porque la verdad para el freudiano está en el pasado. La primera infancia, la oralidad, las huellas némicas, las huellas de memoria de la primera infancia, la representación escosa, que es la solución que yo les digo típico de las políticas, las ideologías y las religiones modernas. Volver al pasado, a ese pasado donde está la fundación de la cosa. Pero Lacan dice, ¿por qué suponer que en el pasado está la fundación de la cosa más importante que cómo el futuro nos permite entender la cosa presente? Entonces, en el futuro anterior, lo que se disuelve es el tiempo presente, que es la solución que aporta Lacan. Solución. No solucionó nada. Es una forma de pensar el problema que quizás aporte algún tipo de cálculo para una estrategia operativa, como dice bien Gabriela Cecilia Ojeda, terapéutica, para ser aplicada en forma curativa del parecer al que nos enfrentamos los psicoanalistas en nuestra clínica cotidiana. Bueno, ya estamos un poquito pasados de la hora, así que les agradezco mucho el que me hayan brindado el escenario para que yo presente estas lecturas, estos pensamientos, estas reflexiones, que si no tengo a quien presentárselas, para mí no tendrían, les confieso que para mí no tendrían valor alguno. Así que
terminamos hoy aquí y entonces mi próxima presentación, la cuarta sobre el tema psicoanálisis y posmodernidad, será el 20 de mayo y en la página de Apola, www.apola.com.ar, y en las redes de Apola ya tienen la planificación de las actividades que los otros colegas, los amigos, los socios de Apola les van a presentar. Chao, gracias.